Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén pasando un día increíble. Y bueno, si están aquí, ya saben que les tengo un vídeo nuevecito, fresquito y lleno de chisme del bueno. Hoy vamos a sumergirnos en el mundo del espectáculo turco y específicamente vamos a hablar de dos nombres que seguramente les suenan, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Y es que, ¿quién no se enamoró de la química que tenían en Love is in the Air? Fue explosiva. Pero, ¿qué pasa cuando las cámaras se apagan? ¿Cómo se prepararon para sus roles? ¿Y qué secretos hay detrás de sus nuevas actuaciones? Pues, hoy, vamos a desvelar todo eso, y mucho más. Vamos a analizar sus nuevas incursiones en el mundo de la actuación, cómo se prepararon para sus personajes, y sobre todo, qué secretos, qué técnicas y qué detalles hay detrás de esa nueva etapa. Así que si eres fan de Hande de Kerem de las series turcas o simplemente te encanta el chisme del bueno, este es tu canal. Prepárense porque este vídeo viene cargado de información, análisis y por supuesto mucho entretenimiento. Pero antes de empezar, como siempre, les recuerdo que si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de mis vídeos. Activen la campanita para que les lleguen las notificaciones y no se pierdan nada de lo que viene. Ahora sí, sin más preámbulos, comencemos. Empecemos por Hande Erçel. Después del boom de Love is in the Air, Hande ha seguido cosechando éxitos, y no solo en Turquía. Ha conquistado corazones en todo el mundo. Pero, ¿cómo es Hande fuera de la pantalla? ¿Cómo se prepara para sus papeles? ¿Y qué la impulsa a seguir creciendo como actriz? Para entender mejor su proceso, hay que fijarse en sus proyectos recientes. Después de la serie que nos enamoró, Hande ha protagonizado varias producciones, y cada una de ellas es una oportunidad para mostrar su versatilidad. En una de sus últimas series, por ejemplo, vemos una faceta mucho más madura, con personajes complejos y situaciones que exigen una gran profundidad emocional. Aquí es donde entran en juego los secretos de su preparación. Se rumorea que Hande es muy meticulosa con su trabajo. Dicen que se sumerge completamente en el personaje. Investigando, leyendo y pasando tiempo con personas que tienen experiencias similares a las de su personaje. Esto implica no solo memorizar los guiones, sino entender la psicología del personaje, sus motivaciones, sus miedos y sus anhelos. Es como una inmersión total. Además, Hande se rodea de profesionales que la ayudan a perfeccionar su actuación. Coaches de actuación, que la guían en la exploración de sus personajes, y que le ayudan a pulir detalles y a encontrar nuevas capas de interpretación. Y no solo eso, también trabaja en su lenguaje corporal y en su voz, para dar vida al personaje de la manera más creíble posible. Otra clave importante es su capacidad de adaptación. Hande ha demostrado ser muy camaleónica, pasando de roles románticos a personajes con mucha más carga dramática y a veces, hasta con toques de comedia. Y esta versatilidad no es casualidad. Se debe a su trabajo constante y a su deseo de aprender y crecer. Ahora profundicemos un poco más en la carrera de Hande Erçel, explorando sus proyectos más recientes y analizando cómo ha evolucionado su enfoque actoral a lo largo del tiempo. Después del fenómeno global que fue Love is in the Air, Hande se enfrentó al desafío de consolidar su éxito y demostrar su valía como actriz más allá de la química con su CEO estrella. *** explorando la versatilidad de Hande ***. La trayectoria de Hande Erçel después de Love is in the Air ha sido un claro reflejo de su deseo de crecimiento y de su ambición por diversificar su repertorio. No se ha limitado a papeles similares a Eda YLDZ, el personaje que la catapultó a la fama. En cambio, ha buscado roles que le permitan explorar diferentes facetas de su talento y desafiar los límites de su capacidad actoral. ***Bambas Kabiri, emoticono besos. Este es uno de los proyectos más recientes y ambiciosos de Hande. En esta serie, Hande interpreta a una fiscal de éxito. Este papel marcó un antes y un después en su carrera. Hande enfrentó el desafío de interpretar a un personaje con una gran carga emocional y con una vida llena de secretos y complejidades. Preparación para el papel Para prepararse para este personaje, Hande se sometió a una inmersión intensiva. Investigó el trabajo de los fiscales, estudió casos reales, y pasó tiempo con profesionales del derecho para comprender mejor su mundo, sus rutinas y las presiones que enfrentan.
Además, trabajó con un coach de actuación para afinar sus habilidades y explorar las profundidades emocionales del personaje. Se dice que hasta practicó la postura y el lenguaje corporal de una fiscal, adoptando una actitud seria, enfocada y segura de sí misma. Desafíos y recompensas Este papel fue un gran desafío para Ande, pero también una oportunidad para demostrar su versatilidad y su capacidad de interpretar roles complejos. La serie le permitió alejarse de la imagen romántica que tenía y mostrar una faceta más madura y poderosa. Otros proyectos relevantes Además de Bambas Kabiri, Ande ha participado en otros proyectos que han demostrado su versatilidad y su capacidad para adaptarse a diferentes géneros y estilos. Ha interpretado roles en dramas, comedias románticas y proyectos de época, lo que demuestra su amplitud de registro y su disposición a asumir nuevos retos. El secreto de su éxito continuo Una de las claves del éxito continuo de Ande es su capacidad de conectar con el público. Tiene una gran habilidad para transmitir emociones y para hacer que los espectadores se identifiquen con sus personajes. Además, es una persona muy comprometida con su trabajo y siempre busca la excelencia en cada proyecto que emprende. Detrás de las cámaras, la metodología de Ande Para entender cómo Ande logra estas transformaciones, es necesario profundizar en su metodología y en las herramientas que utiliza para construir sus personajes. Investigación exhaustiva Ande es conocida por su dedicación a la investigación. Antes de comenzar a rodar, se sumerge en el mundo de su personaje, leyendo libros, viendo películas, investigando en línea y hablando con personas que puedan proporcionarle información relevante. Por ejemplo, para interpretar a una fiscal, no se limita a memorizar el guión, sino que busca entender la psicología del personaje, sus motivaciones, sus miedos y sus anhelos. Trabajo con coaches de actuación Ande no trabaja sola. Se rodea de un equipo de profesionales que la ayudan a perfeccionar su actuación. Los coaches de actuación la guían en la exploración de sus personajes, le ayudan a pulir detalles y a encontrar nuevas capas de interpretación. Desarrollo del lenguaje corporal y vocal La interpretación no se limita a las palabras. Ande trabaja en su lenguaje corporal y en su voz para dar vida al personaje de la manera más creíble posible. Practica la postura, los gestos y los movimientos que mejor se ajusten al personaje, y modula su voz para transmitir las emociones adecuadas. Adaptabilidad y aprendizaje continuo Ande es una actriz en constante evolución. No se conforma con el éxito, sino que siempre busca aprender y crecer. Está abierta a nuevas experiencias y a asumir nuevos retos. Su capacidad de adaptación le permite pasar de roles románticos a personajes con mucha más carga dramática y, a veces, hasta con toques de comedia. El impacto de Ande en la industria El éxito de Ande Ercel no solo se mide en términos de popularidad y reconocimiento, sino también en el impacto que ha tenido en la industria del entretenimiento turca y a nivel internacional. Influencia en la moda y la cultura Ande es un ícono de estilo y una figura influyente en la moda. Sus looks y su estilo de vida son seguidos por millones de personas en todo el mundo. Ha trabajado con importantes marcas de moda y ha sido portada de revistas de renombre. Embajadora de causas sociales Ande utiliza su plataforma para apoyar causas sociales importantes, como la lucha contra el cáncer y la defensa de los derechos de los animales. Su compromiso social la convierte en un modelo a seguir para muchos de sus fans. Un faro para las nuevas generaciones Ande es un ejemplo de trabajo duro, dedicación y perseverancia. Su éxito inspira a jóvenes actores y actrices que sueñan con triunfar en el mundo del espectáculo. Rompiendo barreras internacionales Su éxito internacional demuestra que las series turcas pueden trascender las fronteras culturales y llegar a audiencias de todo el mundo. Ahora, hablemos de Kerem Bürsin. ¿Qué decir de Kerem? Además de su talento indiscutible, tiene una presencia en la pantalla que atrapa, ¿verdad? Después de Love is in the Air, Kerem también ha estado muy activo participando en proyectos que le han permitido explorar diferentes facetas de su talento. Al igual que Ande, Kerem es conocido por su profesionalismo y su dedicación. Y la preparación es fundamental para él.
Él mismo ha contado en entrevistas que para meterse en un personaje, se involucra por completo. Investiga, lee libros, ve películas, y habla con personas que puedan darle información relevante. Kerem también es muy exigente consigo mismo. Se enfoca en los detalles, en la forma en que el personaje se mueve, habla y reacciona ante las situaciones. Y esto se nota en su actuación. En cada proyecto Kerem demuestra un crecimiento, una evolución que es realmente impresionante. Además, Kerem es conocido por su capacidad de improvisación. En el set, suele aportar ideas, sugerencias y darle su toque personal a los personajes. Esto demuestra su pasión por el trabajo y su compromiso con la historia. Un secreto que siempre resalta Kerem es la importancia de la conexión con el equipo. Para él, el ambiente de trabajo es fundamental. Si el equipo funciona, la actuación fluye y la historia se cuenta mejor. Y es que la química con sus compañeros de reparto es palpable, y se refleja en cada escena. Profundicemos un poco más en la trayectoria de Kerem Bürsin después de Love is in the Air, analizando sus proyectos más recientes, su metodología de trabajo y su impacto en la industria. Kerem Bürsin, un actor multifacético ***. Después del éxito rotundo de Love is in the Air, Kerem Bürsin enfrentó el desafío de consolidar su carrera y demostrar su versatilidad como actor. No se conformó con el éxito inmediato, sino que buscó proyectos que le permitieran explorar diferentes facetas de su talento y ampliar su registro interpretativo. ***Senkalkapm, emoticono besos, aunque fue su trampolín a la fama, la serie representó un inicio y no el final. Kerem continuó trabajando en su crecimiento profesional, tomando cada proyecto como una oportunidad de mejora. Ed Sheeran y Kerem Bürsin después del éxito de Love is in the Air, Kerem Bürsin protagonizó un especial con el famoso cantante Ed Sheeran. Esta colaboración le dio la oportunidad de fusionar su talento actoral con la música y la comedia. Jakob Seversen, emoticono besos, Kerem Bürsin asumió un papel más maduro. Esto demostró su capacidad de asumir roles complejos y explorar la profundidad emocional de sus personajes. Preparación para el papel Kerem se involucra completamente en la preparación de sus personajes. Investiga, lee libros, ve películas y habla con personas que puedan darle información relevante. Se enfoca en los detalles, en la forma en que el personaje se mueve, habla y reacciona ante las situaciones. Desafíos y recompensas Kerem es conocido por su profesionalismo y su dedicación. En cada proyecto Kerem demuestra un crecimiento, una evolución que es realmente impresionante. Además, Kerem es conocido por su capacidad de improvisación. En el set, suele aportar ideas, sugerencias y darle su toque personal a los personajes. Otros proyectos Kerem ha participado en otros proyectos, tanto en cine como en televisión, demostrando su capacidad para adaptarse a diferentes géneros y estilos. La metodología de Kerem, pasión y profesionalismo Para entender cómo Kerem Bürsin logra estas interpretaciones, es necesario analizar su metodología y las herramientas que utiliza para construir sus personajes. Investigación exhaustiva Kerem se sumerge por completo en el mundo de su personaje. Lee libros, ve películas, investiga en línea y habla con personas que puedan darle información relevante. Profundización en los detalles Kerem se enfoca en los detalles, en la forma en que el personaje se mueve, habla y reacciona ante las situaciones. Estudia el lenguaje corporal, la voz y los gestos para dar vida al personaje de la manera más creíble posible. Improvisación y aporte personal Kerem es conocido por su capacidad de improvisación. En el set, suele aportar ideas, sugerencias y darle su toque personal a los personajes. Esto demuestra su pasión por el trabajo y su compromiso con la historia. Conexión con el equipo Kerem valora la conexión con el equipo. Para él, el ambiente de trabajo es fundamental. Si el equipo funciona, la actuación fluye y la historia se cuenta mejor. La química con sus compañeros de reparto es palpable, y se refleja en cada escena. El legado de Kerem Bürsin El éxito de Kerem Bürsin va más allá de la popularidad. Su trabajo ha tenido un impacto significativo en la industria del entretenimiento turca e internacional.
Asterisco 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 referente de actuación asterisco asterisco Kerem es un referente para otros actores y actrices. Su compromiso, su profesionalismo y su dedicación son un ejemplo a seguir. Asterisco 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 influencia en la cultura asterisco asterisco Kerem es un ícono de estilo y una figura influyente en la moda. Asterisco 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 compromiso social asterisco asterisco Kerem utiliza su plataforma para apoyar causas sociales importantes. Asterisco 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 impulso a la industria turca asterisco asterisco su éxito internacional ha abierto puertas a otros actores y actrices turcos. Ahora hablemos de las técnicas específicas que ambos actores utilizan. Aunque cada uno tiene su propio estilo, hay algunas estrategias comunes que los ayudan a conectar con sus personajes. Una de las más importantes es el análisis del guión. Tanto Hande como Kerem se toman el tiempo necesario para entender la historia, las motivaciones de los personajes y la relación entre ellos. Leen el guión varias veces, lo marcan, lo subrayan y lo analizan a fondo. Otra técnica clave es la investigación. Para interpretar un personaje hay que entender su mundo. Hande y Kerem investigan sobre el contexto en el que vive el personaje, sobre su profesión, sobre sus relaciones personales, y sobre cualquier aspecto que pueda influir en su comportamiento. También es fundamental el trabajo con el cuerpo. La expresión corporal es muy importante. Hande y Kerem trabajan con coaches de actuación para desarrollar la postura, los gestos y los movimientos que mejor se ajusten al personaje. Y por supuesto, no podemos olvidar el trabajo con la voz. La voz es una herramienta muy poderosa para transmitir emociones. Hande y Kerem practican la modulación de la voz, el tono, el ritmo y la entonación para darle vida a las palabras del guión. Asterisco asterisco técnicas específicas de actuación, el arte de la transformación asterisco asterisco. Más allá de la preparación individual, tanto Hande como Kerem utilizan una serie de técnicas específicas que les permiten conectar con sus personajes y ofrecer interpretaciones convincentes. Asterisco 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 análisis profundo del guión asterisco asterisco. Asterisco 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 desmenuzando la historia asterisco asterisco ambos actores se toman el tiempo necesario para comprender la historia en su totalidad. Leen el guión varias veces, analizando la trama, los giros, los conflictos y las relaciones entre los personajes. Asterisco 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 identificando motivaciones asterisco asterisco profundizan en las motivaciones de cada personaje, comprendiendo sus anhelos, sus miedos y sus deseos. Analizan cómo estos impulsan sus acciones y cómo interactúan con otros personajes. Asterisco 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 marcado y subrayado asterisco asterisco utilizan diferentes técnicas para marcar el guión, subrayando las líneas clave, anotando ideas y resaltando las emociones. Esto les ayuda a internalizar el texto y a prepararse para la interpretación. Asterisco 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 investigación, sumergiéndose en el mundo del personaje asterisco asterisco. Asterisco 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 conociendo el contexto asterisco asterisco investigan el contexto social, cultural, histórico y geográfico en el que vive el personaje. Esto les permite comprender su entorno y las influencias que lo moldean. Asterisco 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 explorando la profesión asterisco asterisco si el personaje tiene una profesión específica, como un médico, un abogado o un artista, investigan sobre esa profesión, sus rutinas, sus desafíos y sus responsabilidades. Asterisco 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 entendiendo las relaciones asterisco asterisco analizan las relaciones del personaje con otros personajes, comprendiendo las dinámicas, los conflictos y las conexiones emocionales que existen. Asterisco 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 observación y entrevistas asterisco asterisco en algunos casos, Hande y Kerem se sumergen en el mundo real, observando a personas reales que se asemejan a sus personajes, o incluso entrevistándolas para comprender mejor sus experiencias. Asterisco 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 trabajo con el cuerpo, la expresión corporal asterisco asterisco. Asterisco 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 coaches de actuación asterisco asterisco ambos actores trabajan con coaches de actuación que los ayudan a desarrollar su lenguaje corporal, su postura, sus gestos y sus movimientos. Asterisco 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 desarrollando la fisicalidad asterisco asterisco practican diferentes posturas, movimientos y gestos que se ajusten al personaje. Se enfocan en la forma en que el personaje camina, se sienta, habla y reacciona ante las situaciones. Asterisco 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 improvisación física asterisco asterisco experimentan con la improvisación física, explorando diferentes movimientos y gestos que puedan expresar las emociones y la personalidad del personaje.
Asterisco 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 trabajo con la voz, el poder de la palabra asterisco asterisco. Asterisco 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 modulación de la voz asterisco asterisco practican la modulación de la voz, el tono, el ritmo y la entonación para darle vida a las palabras del guión y transmitir las emociones del personaje. Asterisco 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 entrenamiento vocal asterisco asterisco realizan ejercicios de calentamiento vocal, de respiración y de proyección de la voz para asegurarse de que su voz sea clara, potente y expresiva. Asterisco 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 acentos y dialectos asterisco asterisco si el personaje tiene un acento o habla un dialecto específico, trabajan con coaches vocales para perfeccionar su pronunciación y su entonación. Asterisco 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 control de la velocidad y el volumen asterisco asterisco experimentan con la velocidad y el volumen de su voz para transmitir diferentes emociones. Hablan rápido y fuerte para expresar ira o emoción, o lento y suave para expresar tristeza o vulnerabilidad. Asterisco 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 preparación emocional, conectando con el personaje asterisco asterisco. Asterisco 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 técnicas de memoria emotiva asterisco asterisco utilizan técnicas de memoria emotiva para conectarse con las emociones del personaje. Recuerdan experiencias personales o imaginan situaciones que les permitan experimentar las mismas emociones que el personaje. Asterisco 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 creando lazos emocionales asterisco asterisco establecen lazos emocionales con otros actores y con el equipo para crear un ambiente de confianza y apoyo. Asterisco 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 visualización y meditación asterisco asterisco utilizan técnicas de visualización y meditación para relajarse, concentrarse y conectar con su personaje. Asterisco 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 colaboración con el equipo asterisco asterisco. Asterisco 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 comunicación abierta asterisco asterisco establecen una comunicación abierta con el director, el equipo de producción y los otros actores para crear un ambiente de trabajo colaborativo y de confianza. Asterisco 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 retroalimentación constante asterisco asterisco reciben y dan retroalimentación constante para mejorar su interpretación. Asterisco 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 adaptación a las circunstancias asterisco asterisco se adaptan a las circunstancias del rodaje, trabajando en diferentes entornos y con diferentes recursos. Pero, ¿qué hay de su relación actual? Después del boom de Love is in the Air, la relación entre Andy y Kerem fue muy mediática. Fueron novios y la química que mostraban en la pantalla se trasladó a la vida real. Pero como en muchas historias de amor, las cosas no siempre son fáciles. Después de su separación, ambos han seguido adelante con sus carreras, enfocándose en sus proyectos profesionales. Se han mantenido discretos sobre su vida personal y han demostrado un gran respeto mutuo. En el mundo del espectáculo es normal que surjan rumores y especulaciones, pero lo importante es que ambos han sabido mantener una imagen profesional y enfocada en su trabajo. Y aunque sus caminos se hayan separado sentimentalmente, el cariño y el respeto entre ellos siguen presentes. Asterisco asterisco la relación Andy Kerem, un capítulo cerrado con respeto asterisco asterisco. La relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, que comenzó en el set de Love is in the Air y se trasladó a la vida real, fue uno de los romances más comentados y seguidos del mundo del espectáculo turco. La química que compartían en la pantalla se trasladó a la vida real, generando una gran expectación y un cariño masivo por parte de sus seguidores. Sin embargo, como ocurre en muchas relaciones, las cosas no siempre son fáciles. Asterisco 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 el romance mediático asterisco asterisco durante su relación, Hande y Kerem se convirtieron en una de las parejas más perseguidas por los medios de comunicación. Sus apariciones públicas, sus redes sociales y sus declaraciones eran analizadas con lupa por sus fans y por los medios. Asterisco 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 la separación asterisco asterisco tras un tiempo juntos, Hande y Kerem decidieron poner fin a su relación. Aunque no se han revelado los detalles específicos de su ruptura, ambos han mantenido la discreción y han demostrado un gran respeto mutuo. Asterisco 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 enfoque en lo profesional asterisco asterisco tras la separación, tanto Hande como Kerem han enfocado sus energías en sus carreras profesionales, demostrando su compromiso con el trabajo y su deseo de seguir creciendo como actores. Asterisco 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 manteniendo una imagen profesional asterisco asterisco a pesar de la separación, Hande y Kerem han mantenido una imagen profesional y han evitado cualquier tipo de conflicto o declaración polémica. Asterisco 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 rumores y especulaciones asterisco asterisco en el mundo del espectáculo, es inevitable que surjan rumores y especulaciones sobre la vida personal de las celebridades.
Sin embargo, Hande y Kerem han sabido mantener una imagen de madurez y profesionalismo, enfocándose en su trabajo y evitando alimentar los rumores. El respeto mutuo a pesar de haber tomado caminos separados sentimentalmente, Hande y Kerem han demostrado un gran respeto mutuo. Se han mantenido discretos sobre su vida personal y han evitado cualquier tipo de comentario negativo sobre el otro. Un legado en la pantalla aunque su relación personal haya terminado, el cariño y la admiración por su trabajo en conjunto sigue presente en los fans de Love is in the Air. En cuanto a sus proyectos futuros, tanto Hande como Kerem tienen mucho por delante. Están en un momento de sus carreras en el que pueden elegir los roles que más les gusten y que les permitan demostrar su talento. Hande ha demostrado ser una actriz camaleónica, capaz de interpretar roles muy diferentes. Y sabemos que está en constante búsqueda de nuevos desafíos. Kerem, por su parte, sigue creciendo como actor y produciendo sus propios proyectos. Su versatilidad y su pasión por la actuación lo convierten en uno de los actores más importantes de Turquía. Y es que tanto Hande como Kerem son un gran ejemplo de cómo el trabajo duro, la dedicación y la pasión pueden llevar al éxito. Han demostrado ser grandes profesionales, con un talento increíble y una capacidad de superación admirable. Así que, ¿qué podemos esperar de ellos en el futuro? Mucho. Nuevas series, nuevas películas, nuevos personajes y, sobre todo, mucha más pasión por el arte de la actuación. El futuro de Hande y Kerem, nuevos horizontes en la actuación turca. Tanto Hande Erçel como Kerem Bürsin se encuentran en un momento crucial de sus carreras, donde las oportunidades son amplias y el camino hacia el éxito está pavimentado por su talento y dedicación. Hande Erçel, explorando nuevos terrenos. Hande ha demostrado ser una actriz versátil y camaleónica, capaz de interpretar roles muy diferentes. Su capacidad para transformarse en distintos personajes, desde románticos hasta dramáticos, le ha ganado el reconocimiento del público y la crítica. Proyectos futuros. Hande se encuentra en constante búsqueda de nuevos desafíos. Su futuro promete nuevos proyectos, series y películas que le permitan seguir mostrando su versatilidad y explorar diferentes géneros. Se espera que Hande siga eligiendo roles que le permitan crecer como actriz y demostrar su talento. El impacto de Hande. Hande ha logrado un gran impacto en la industria del entretenimiento turca y a nivel internacional. Su influencia en la moda y la cultura, su compromiso social y su capacidad para conectar con el público la convierten en una figura inspiradora. Continuando la evolución. Se espera que Hande continúe evolucionando como actriz y buscando nuevos desafíos. Su compromiso con su trabajo, su dedicación y su pasión por la actuación la llevarán a alcanzar nuevas metas y a seguir cosechando éxitos. Kerem Bürsin, un artista completo. Kerem Bürsin, con su carisma y talento indiscutible, se ha consolidado como uno de los actores más importantes de Turquía. Su versatilidad, su pasión por la actuación y su capacidad para conectar con el público lo convierten en un artista completo. Nuevos proyectos. Kerem tiene un futuro prometedor. Se espera que continúe participando en series y películas, explorando diferentes géneros y personajes. Producción propia. Kerem ha demostrado su interés en la producción y la dirección de proyectos. Se espera que continúe desarrollando sus propias ideas y creando contenido de alta calidad. Un referente en la industria. Kerem es un ejemplo de profesionalismo, dedicación y pasión por la actuación. Su éxito inspira a jóvenes actores y actrices y su impacto en la industria turca es innegable. Una carrera en constante crecimiento. Se espera que Kerem continúe creciendo como actor y productor. Su compromiso con su trabajo y su pasión por la actuación lo llevarán a alcanzar nuevas metas y a seguir cosechando éxitos. Proyección internacional. Kerem Bürsin tiene la capacidad de conquistar audiencias internacionales. Su talento, carisma y dominio del inglés lo convierten en un actor con gran potencial para triunfar en el mercado internacional. ¿Y para ustedes, qué opinan de todo esto? ¿Les gusta la pareja que hacían Hande y Kerem? ¿Cuál es su personaje favorito de cada uno? ¿Qué esperan de ellos en el futuro?
Cuéntenme todo en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan ustedes. Y bueno, hemos llegado al final de este vídeo. Hemos recorrido la trayectoria de Hande Erçel y Kerem Bürsin, desvelando algunos de los secretos detrás de sus actuaciones, de cómo se preparan y de cómo se esfuerzan por cada uno de sus personajes. Espero que les haya gustado, que hayan aprendido algo nuevo y que se hayan divertido. Quiero agradecerles de corazón por haber estado aquí, por ver este vídeo y por ser parte de esta comunidad. Ustedes son lo mejor. No olviden dejar sus comentarios, me encanta saber qué opinan y qué temas les gustaría que tratara en los próximos vídeos. Y ahora, viene la parte más importante. No se olviden de darle me gusta a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis futuros vídeos. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.